En las conferencias que se han dado aquí en este lugar, pues hemos visto un progreso. Primero, con nuestro hermano Ricardo Hernández, con el pastor Ricardo Hernández, se habló acerca de toda la problemática y que las familias constantemente están enfrentando y la lucha que deben de tener para salir adelante. Después, Dios usó a nuestro pastor Ángel para que nos hablara acerca de la relación y de la condición que deben de haber entre los matrimonios y estar atentos a las maquinaciones de las fuerzas de las tinieblas para poder destruir todo plan que quiera desbaratar la familia y el matrimonio. Pero esta tarde vamos a hablar entonces ya acerca de una forma global de la familia, de los padres y de los hijos. Así que les suplico que pongamos toda la atención y les invito a que abramos la Biblia en el libro segundo de Crónicas, capítulo 15, y vamos a leer de los versículos 1 al 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y usted va a ir poniendo atención en esta lectura. ¿Sí? Diga amén si ya lo tiene. Ok. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado por ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y preparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico del Señor. Amén. Quiero que se nos quede en mente: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Las familias cristianas, a través de todas las épocas, han manifestado algunas situaciones que van en contra de su progreso como cristianos. No solamente en el siglo XXI en el cual nosotros estamos, sino que desde el siglo XVII, los puritanos de Nueva Inglaterra observaron a las familias cristianas
Y ellos nos dejaron escritos la condición en que las familias cristianas se encontraban en el siglo XVII. Y ustedes me van a decir si esto ha cambiado mucho. Después de 4 siglos. Miren, hay muchas familias que no oran a Dios de manera cotidiana. Ni en la mañana, ni en la noche. Muchas más en las cuales las escrituras no se leen diariamente. Así que la palabra de Dios no mora en esas familias. Existe completa ignorancia e irreverencia a la palabra de Dios y además no se examinan a la luz de ella. Por esta causa, la ira de Dios vendrá sobre estas familias y sobre la gente alrededor de ellas. Así lo declara el profeta Jeremías. A ver, voy a leerlo otra vez. Ustedes me dicen, ¿ha cambiado la situación o no? Hay muchas familias que no oran a Dios de manera cotidiana. Muchas en las cuales las escrituras no se leen diariamente, así que la palabra de Dios no mora en esas familias. ¿Ha cambiado la situación? Todavía las familias cristianas adolecen de este mal. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice el profeta Jeremías en 5:7? ¿Cómo te he de perdonar esto? ¿Cómo te he de perdonar? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Dice el Señor, yo los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Fíjate bien la condición de las familias de todos los tiempos. Muchas cabezas de familia que se dicen cristianos no ponen en orden a los que se encuentran al interior de sus puertas. Y los padres no ejercen el patriarcado bíblico que deberían ejercer. Así que la mayoría de los males que abundan entre las familias procede de una falta de gobierno de los padres sobre los hijos. ¿Ha cambiado esta situación? Dígame, hermano, dígalo, ¿sí o no? No, son cuestiones que tenemos que examinar, son cuestiones que están afectando a todas las familias cristianas en la iglesia, en la sociedad, en las naciones. La adoración en familia, que debiera ser lo más importante, se debilita y se deteriora en estos tiempos donde el pecado y la mundanalidad invaden nuestros hogares, nuestras iglesias y nuestra sociedad. El declive ha sido constante y con poca o ninguna recuperación en muchos casos. Aún así, en medio de todo esto, la palabra de Dios nos dice que tiempos como estos no durarán para siempre. El Salmo 22:27, en la Nueva Versión Internacional, nos recuerda que algún día todas las familias de las naciones adorarán delante de Dios. Dice así el Salmo: se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Con esta esperanza en mente, es nuestra responsabilidad
como miembros de una familia, como padres, cabezas de hogar, encender el fuego que restaure un cristianismo vivo en nuestras familias y en nuestras iglesias. Así que, en esta plática, partiremos desde los miembros más primordiales de la familia. ¿Cuáles son los miembros más primordiales, los más básicos de la familia? Pues los hijos. ¿Y qué podemos decir de los hijos? Esto está en la diapositiva número 1. El salmista dice que los hijos son literalmente regalos de Dios para sus padres. Salmo 127, 3. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Por esta causa, fíjese bien, los hijos son una herencia del Señor. ¿De quién es la herencia? De Dios. ¿De quién es esa herencia? Dígalo. Bueno, y como es esa herencia que le pertenece a Dios, Dios tuvo que traer juicio en los tiempos del profeta Ezequiel, cuando los padres sacrificaban sus hijos a los ídolos, y cuando hacían esto, los jefes de familia estaban destruyendo la herencia preciosa del mismo Dios. Tal vez esta mañana tú puedas decir, bueno, ellos lo hicieron. Pero hay muchas maneras en que tú estás destruyendo la herencia preciosa del Dios mismo que te dio y que son tus hijos. Tal vez ahora ya no les cortes la cabeza y los ofrezcas a los ídolos, pero el descuido tuyo hace que tus hijos no tengan su mirada puesta en el Dios y Creador nuestro, sino que por tu descuido ellos cambien su mirada y busquen otra manera de llenarse a sí mismos, llenando sus corazones de idolatría por muchas cosas que les rodea. ¿Cómo llama la atención Dios al pueblo de Israel a través de Ezequiel? Dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijos que habías dado a luz para mí. ¿Estás entendiendo que solo eres mayordomo de los hijos que Dios te da? Los hijos no te pertenecen. Son un don de Dios, son un regalo. Una y otra vez. Y mira, esto te debe poner la piel de gallina, porque es una herencia divina. Es algo divino que Dios permitió que se diera en tu hogar, en tu familia. Y así como Jesús algún día habló de la parábola de los talentos, y a uno le dio tal talento y a otro esto, y después llegó y les pidió cuentas. ¿Qué habían hecho con el talento que les había dado? A cada uno que le dio el talento le correspondía la mayordomía de hacer prosperar, de fructificar, aunque sea una moneda. Pero esa moneda tenía que multiplicarse muchas veces para que cuando regresara el Señor se le entregara las ganancias. A uno que se les dio el talento dijo, Señor, tuve miedo de ti, porque tú vienes a recoger lo que no siembras y a cosechar lo que tampoco algún día sembraste, ¿no?
Por eso tuve miedo y lo escondí. Hoy muchos padres tienen miedo. En esta época, muchos padres le tienen miedo a sus hijos. Pero en esta tarde yo te recuerdo que solamente eres un administrador de la herencia divina que Dios te dio. Y como esos dones que Dios te ha dado, los tienes que hacer crecer, los tienes que hacer madurar, los tienes que hacer prosperar. Entonces, fíjate lo que está diciendo el profeta Ezequiel. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Ve el reto tan grande, ¿eh? Y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos? Ahora ya no son sus hijos, sino dice Dios, mis hijos. Pon atención, papá y mamá. Porque un día tú vas a estar delante del trono de Cristo y te va a decir, ¿qué hiciste con mis hijos? Y tú no le vas a decir a Jesús, pero tú me los diste, ahora son míos. No le puedes decir eso. Porque la Biblia dice, degollaste también a mis hijos. Y aunque literalmente en estos tiempos, tal vez como familias cristianas, nunca vamos a degollar a nuestros hijos, pero sí, al degollar les quitamos la cabeza, es decir, les impedimos, ¿verdad?, que se alimenten, que alimenten su mente del Dios vivo y verdadero. Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Ezequiel 16, 20 y 21. No olvides esta verdad importante. Los hijos pertenecen ¿a quién? Y los padres son solo ¿qué? Administradores, mayordomos por Dios de las almas eternas que Dios puso en tu hogar. Los padres son responsables de lo que hagan con los hijos que Dios ha puesto a su cargo. Deben usar todos los medios que Dios les ha proporcionado para alcanzarlos para salvación por medio del Evangelio de Cristo. Porque esta es la manera que Dios establece para propagar su reino de generación en generación, es decir, a través de los redimidos por Cristo. La salvación no se hereda de los padres. Tampoco los padres deben de engañarse a sí mismos que sus hijos van a ser salvos porque los traen a la escuela dominical, porque los traen cada domingo a la iglesia o porque viven en una familia cristiana. Por estas circunstancias tus hijos no van a ser salvos. Tú eres el responsable de llevarlos a Cristo. Tú eres el responsable de predicarles la salvación en Cristo. Nadie lo va a hacer más que tú. ¿Y por qué? Porque este es el propósito de Dios, que se propague de generación en generación su reino a través de la gente que Él redime, de los hijos que Dios redime. Los esfuerzos de cada familia estarán siempre acompañados de la responsabilidad espiritual en perpetuar la fe en la siguiente generación. El Salmo 78, 5 al 7 dice de la siguiente manera. Pon atención, por favor. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza,
a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Qué quiere decir todo esto? Los hijos son mensajes vivientes, mensajes del Evangelio vivientes que enviamos a un tiempo futuro que tal vez tú y yo no veremos. ¿Ves tu responsabilidad? Los hijos son mensajes vivientes del Evangelio que enviamos a un tiempo futuro que tal vez tú y yo no veamos. Pero serán portadores del mensaje de Cristo y propagar el reino de Dios en su generación. Por eso el apóstol Pablo declara de esta manera y nos manda a que le imitemos. En una ocasión el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Bueno, pues imitemos al apóstol Pablo en esta cuestión. Esforcémonos hasta el punto de experimentar dolores de parto hasta que veamos a Cristo formado en nuestros hijos. Esforcémonos hasta el punto, o sea, ¿qué quiere decir? Que no es fácil. ¿O parir un hijo es fácil? Esforcémonos hasta el punto de experimentar dolores de parto hasta que veamos a Cristo formado en nuestros hijos. Si Cristo es nuestra vida, nuestro propósito será traer a Cristo a los hijos mediante nuestro propio testimonio de vida y mediante nuestras palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces le decimos a nuestros hijos: tú ve a la iglesia, tú aprende. Son solo palabras. Pero la mejor manera de enseñar a tus hijos acerca de Dios es tu mismo estilo de vida en Cristo, tu testimonio como ser humano en Cristo. Dice el Salmo 102, 18: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Dios. Dios, quien también es Padre, confirmó su paternidad en Jesús diciendo que era su Hijo amado y que estaba complacido con Él. Y en Cristo, tus hijos son hijos que le pertenecen a Dios. Aunque tú también como padre, pues le perteneces, ¿verdad? Vamos al punto 2, diapositiva 2. Dios puso a tus hijos en tu hogar. Debemos entender que tus hijos no son una casualidad, que hubo un plan en cada nacimiento de tus hijos en tu hogar, que hubo un plan maravilloso. Entonces, aún en aquellos hogares en los que solamente uno de los padres o la madre es creyente, aún ahí Dios puso bajo su designio, bajo su voluntad, hijos para esa familia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 del 12 al 14: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si tu cónyuge no es creyente,
y consiente vivir contigo, no lo abandones. Alégrate, debes alegrarte por la oportunidad que te está dando Dios de influenciar sobre Él con tu testimonio de vida, de ser una nueva criatura en Cristo. Y si el cónyuge creyente puede influenciar a su cónyuge no creyente, entonces el padre creyente también puede influenciar a sus hijos. El apóstol Pablo continúa: porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Bueno, pues debemos entender que por la gracia soberana de Dios y su designio providencial, algunos niños son puestos en hogares en los cuales el evangelio se vive y es enseñado. Así que Dios tiene el propósito de salvarlos. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Pues el ejemplo de Timoteo. Dice Hechos 16, 1 y 2. Pablo, hablando del apóstol Pablo, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Además, aquí se cumple en Timoteo la palabra de Dios que dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud. A ver, pero ahora te pregunto, ¿cómo va un niño a conocer y acordarse de su Creador cuando sea joven si sus padres no se esfuerzan por acercarlo a Cristo? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Otra vez te vuelvo a decir, ¿cómo carambas un niño va a conocer y acordarse de su Creador si sus padres no se han esforzado por llevarlo a Cristo, por revelarle a Cristo? Y entonces, cuando ya nuestros hijos son jóvenes y comenzamos a ver muchos males en ellos, muchos errores, muchos malos hábitos y comportamientos, decimos, pero si no sé por qué salió así mi hijo. Pues porque tú descuidaste la herencia divina que Dios te dio. Y tu hijo ha crecido así de manera salvaje. No le enseñaste el gobierno que debe de existir en tu familia. Tú como padre, como patriarca, no le enseñaste que hay un orden en tu familia. No le enseñaste el respeto a sus mayores. No le enseñaste el respeto a sus profesores. No le enseñaste el respeto a su pastor. No le enseñaste el respeto a sus tíos. No le enseñaste el respeto a sus tías. Y los hijos y los jóvenes los vemos diariamente, hasta su madre y hasta su padre faltándoles al respeto con palabras y hechos, desconociendo aún a sus propias madres y a sus mismos padres, tratándolos como iguales, tratándolos como si fueran otro más de la banda donde ellos conviven en la calle. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero antes tienes un gran trabajo con tus hijos cuando son pequeños, para que lleguen a acordarse de su Creador cuando sean jóvenes. Entonces Dios desea que los padres utilicen todos los medios disponibles para alcanzar a sus hijos mientras que son pequeños, cuando todavía son tiernos, y los padres tienen por naturaleza influencia sobre ellos, especialmente por el amor que le muestran a estos pequeños.
Vamos al punto 3, la adoración en familia y en la iglesia. Pon atención, la inmadurez espiritual en muchas iglesias, a ver, ¿cuál es la inmadurez espiritual en muchas iglesias? ¿A qué le llamo madurez espiritual? A que las familias que se dicen cristianas viven mundanalmente. A que muchas familias cristianas, como ayer nos predicaban, están bajo el dominio del pecado. Pero asisten a la iglesia. A que muchas familias cristianas no crecen en santidad y que han permitido que todas las modas de esta sociedad corrupta se enseñoreen de sus hijos y de su ambiente familiar. Esta sociedad donde se habla de muchos temas que están en contra de la palabra de Dios. ¿Como cuáles? La igualdad de género, el derecho de cambiar de género, el derecho que tienen los pequeñitos en algunos países de elegir su propio género masculino o femenino, y de todo lo que les enseñan en las escuelas. Así que mientras tus hijos estén pequeñitos, tienes la oportunidad de influenciar en ellos por medio de la palabra de Dios. La inmadurez espiritual en muchas iglesias es el resultado directo de las familias de cristianos domingueros. Cristianos que no han entendido que el primer día de la semana es el día del Señor, no es tu día, no es tu día de descanso. Entiéndelo. El primer día de la semana es el día del Señor. No es tuyo. Así como en la antigüedad, a través del pueblo de Israel, Dios nos enseñó y le dio el nombre al único día de la semana. Y le nombró el día de reposo. El séptimo día, el día de reposo. Pero nosotros en Cristo adoramos a Dios el primer día de la semana, porque la iglesia primera se reunía el primer día de la semana cuando Jesús resucitó y venció la muerte, y venimos a adorar en victoria, en la victoria que ganó Cristo y venciendo a la muerte. Entonces no es tu día. A ver, repite conmigo. El primer día de la semana, que es domingo, es el día del Señor. A ver. ¿Sí? No es tu día, no es tu día de descanso. Aunque tenemos reposo en Cristo por un lado, ¿verdad? Pero es el día del Señor. Entonces, no es para que digas, pues como es domingo voy a aprovechar para, en lugar de ir a la iglesia, yo le predico este día a mis hijos. De lunes a sábado ni les dirigiste la palabra, pero se te ocurrió que el domingo hay en tu casa. Porque te levantas tarde, porque tu mujer no lavó los trastes, porque te está exigiendo tu mujer que la lleves a pasear, porque hay reclamos de que nunca nos sacas, siempre iglesia, iglesia, iglesia. Bueno, pues tienes que aprender que nunca la vas a sacar y que nunca lo vas a hacer, porque el domingo es el día del Señor. Y tenemos que aprender de los judíos, ¿verdad?
Cuando ellos, ahí donde vive nuestra hermana Alicia Isasmendi, ella puede ver, ahí a 2 cuadras queda una sinagoga. Desde el viernes en la noche, ya está el movimiento de judíos ahí, en la sinagoga. Desde el viernes en la noche. Porque el sábado es el día de reposo, ¿verdad? Y ellos, desde un día antes, se preparan para celebrar el día de reposo. Y el sábado es el día de reposo para ellos. Para nosotros nuestro día de reposo es el primer día de la semana. Pero recordemos lo que hacen ellos, ¿no? El marido le tiene que decir a la mujer: mujer, ¿estás lista para recibir el Shabbat o Sabbat, como se le quiere decir, el Shabbat, el día de reposo? ¿Todo está preparado ya? ¿Por qué tiene que estar preparado? Porque al día siguiente no tienen que hacer nada más que adorar a Dios. En cambio, los cristianos, el domingo se les ocurre limpiar la casa, el domingo se les ocurre irse a almorzar, el domingo se les ocurre hacer muchas cosas. Aprendamos de ese pueblo que desde un día antes preparan su día de reposo. Si ellos, que no les ha iluminado la revelación de Dios completa, lo hacen, ¿cuánto más tú y yo que tenemos la revelación completa de Dios en la Biblia? Entonces, no minimicemos ni despreciemos ni tengamos por insignificante el día de reposo. Es evidente ver la causa de la inmadurez de las familias, porque no están adorando a Dios en privado, de una manera regular durante la semana. ¿Y cuál debe de ser este punto de partida? Fíjate bien, papá y mamá, fíjate bien. El punto de partida es que cada padre y cada madre, de manera individual, deberían de tener su propio tiempo de adoración a Dios durante la semana. ¿Sí? Ahí se está poniendo el cimiento que está preparando todo, ¿sí? Porque sus hijos están viendo al papá durante la semana, sus hijos están viendo a la mamá durante la semana, que dedican un tiempo de una adoración individual a Dios. Entonces se están poniendo los cimientos para tener una influencia sobre sus hijos. Pero allí no es todo, ¿verdad? Porque, mire hermano, hay familias que dicen, es que sí oramos, pues mi esposa ora allá y yo oro por acá. Cada quien por su lado. Está bien, pero eso es solamente el principio. Pero, tanto el padre como la madre, una vez que oraron, tienen que tener un espacio para dialogar, para transmitirse la experiencia de su momento devocional, para que la esposa le diga al marido, en mi devocional Dios me dijo esto a través de la palabra. Y para que el esposo tenga un diálogo con su esposa y que le diga, esposa, en mi devocional Dios me dijo esto acerca de mi vida y de la familia. Entonces, no es que a veces nos conformamos. El papá ora, la mamá ora y ya, se cumple todo, ¿no? Falta la segunda parte. Que el papá y la mamá dialoguen, que se comuniquen sus experiencias con Dios. Y falta todavía la última parte, que después de que ellos dialogan entre sí, llegan a conclusiones, llegan a enseñanzas esenciales, básicas para sus hijos, y entonces comparten a sus hijos lo que recibieron de Dios en sus devocionales. Tenemos que romper aquellos hábitos que están impidiendo
que nuestros hijos sean influenciados por nuestro estilo de vida, de búsqueda de Dios. Lo más importante es que los hijos en esa familia con este tipo de padres sabrán que la adoración y el servicio a Dios es el estilo de la vida familiar. Ahora ya nos dices amén, ¿verdad? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto leer la Biblia? Si seguimos igual. Pues sigues igual precisamente porque no lees la Biblia, porque no oras en privado y con tu esposa o con tu esposo y lo transmites a tus hijos. Y si no haces esto, vas a seguir igual. Y no solamente igual, sino de mal en peor. Así que lo más importante es que tus hijos, a través de esta práctica de adoración familiar, sin palabras, ellos vean y ellos experimenten que el servicio y la adoración a Dios es el estilo de vida familiar. Dice Deuteronomio, yo creo que este pasaje lo conocemos todos, ¿no? 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los niños entonces, los hijos aprenderán en su hogar que el domingo es el día del Señor también, que es un día especial, que es el clímax de todo lo que han vivido durante la semana en sus casas. El domingo es el clímax. Si los padres experimentan la presencia de Dios diariamente y crecen en su amor por Cristo, se hará evidente el liderazgo pastoral en sus hogares. Apúntalo. Si los padres experimentan la presencia de Dios diariamente y crecen en su amor por Cristo, se hará evidente el liderazgo pastoral en sus hogares. Así la adoración y el servicio en la iglesia serán poderosamente transformados. Mira, hermano, nos cansamos, erramos en algunos propósitos como cristianos evangélicos en las iglesias. Erramos, nos equivocamos porque mire, dicen: vamos a hacer una campaña de oración para pedirle a Dios un avivamiento. Y aquí estamos todos equivocadamente, ¿eh? Señor, manda un avivamiento a nuestra nación. Señor, manda un avivamiento a nuestra iglesia. No va a haber eso. No se va a dar, entiéndelo. El avivamiento debe de empezar por ti, papá, y por ti, mamá. Porque entonces ese avivamiento va a fluir a tus hijos. Y por eso, cuando nos reunamos aquí en la iglesia, se va a notar ese poder transformador que tuvimos en nuestros hogares. El servicio y la adoración en la iglesia serán poderosos, porque la palabra y el poder del Espíritu Santo han actuado en la familia durante la semana. Pero ¿cuál es el mal hábito de los cristianos? Y así nos enseñaron: venga usted a llenarse de Dios a la iglesia. Así nos enseñaron. Hermanos, es palabras diabólicas
que han estorbado a las familias, que estorbaron nuestro crecimiento espiritual. Venga a llenarse. Si usted no viene, no sé de qué se llenará. Pues de nada, porque tampoco en su casa hacen nada. Entonces, el avivamiento empieza en nuestros hogares. Y como en toda la semana estuvimos en comunión con Dios, ¿qué pasará el domingo? Hermanos, nuestros cultos serán transformados, la palabra será poderosa y entonces veremos prodigios y maravillas cada que nos reunamos, porque las familias han entendido que lo más importante es buscar a Dios en el hogar. Y venir al culto dejará de ser una rutina. Al contrario, cada familia que vengamos, una vez experimentada esta adoración en los hogares, venimos al culto y veremos que cómo Dios habla, cómo Dios se mueve en medio de nosotros y cómo Dios rompe todo hábito tradicional y toda rutina, y entonces experimentaremos realmente el mover del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué queremos experimentar el mover del Espíritu Santo? Con el ruido de los instrumentos de alabanza. ¿Qué es eso? El mover del Espíritu Santo se experimenta en cada vida transformada por el poder de Dios. Vamos al punto 4, el deterioro espiritual de nuestra sociedad. ¿Por qué es nuestro país tan violento? ¿Por qué nuestro país está sumido en todo tipo de adicciones? Y además, ¿por qué nuestro país es tan idólatra? Vimos ahí, hermanos, hasta en la televisión sale, da espanto, horror. No sé en qué parte de la ciudad, hermanos, hay un ídolo de la Santa Muerte, creo que gigante. Y ahí va mucha gente a adorar. Entonces, ¿por qué nuestro país es tan violento? ¿Por qué nuestro país está sumido en todo tipo de adicciones? Adicciones de sexo, adicciones de la droga, adicciones de todo tipo. ¿Por qué hay tanta idolatría? ¿Por qué muchas iglesias son apáticas a esta situación? ¿Por qué tantos hogares de cristianos lo son solo de nombre? ¿Por qué hay tantas familias disfuncionales en nuestras iglesias? Fíjate bien, alguien una vez dijo, tal como está el hogar, así está la iglesia. Tal como está el hogar, así está la iglesia. Y muchas familias no quieren tomar la responsabilidad de sus hogares. Muchas familias cristianas no quieren tomar la responsabilidad de sus hogares, y entonces exigen que la iglesia, ¿verdad?, les dé lo que no tienen. Son familias que vienen a buscar, ¿verdad? Son familias que vienen solamente a decir, es que aquí no hay amor, es que ya mejor me voy, es que aquí no hay palabra, es que aquí no hay esto, es que aquí no hay otra. A propósito te digo, hermano, tal vez tú voltees y digas, ay, cómo extraño los años anteriores, donde éramos tantos, donde las calles se llenaban de tantos carros, donde todas las calles no había ni por dónde caminar, de tantos que acudíamos a los retiros. ¿Sabes qué, hermano? Dios tomó a su iglesia y la sacudió y le quitó la hojarasca, la basura. Y estamos viviendo el tiempo en que la iglesia, sin esas ramas secas, sin esas ramas
sin fruto, Dios está haciendo que broten nuevos renuevos. Así que no te extrañes. Dios es... No fue que el pastor se retiró de tal movimiento. No es eso. No es que como ya no hacemos las cosas de antes, mucha gente ya se fue. No es eso. Entiéndelo. Dios sacudió a su iglesia. Dice el Señor que avienta el trigo para que la basura la arrastre el viento y quede la semilla que aquí está presente. Esa semilla que va a traer el fruto a su tiempo. Esa semilla que espera que Dios la riegue. Esa semilla que espera la lluvia de Dios para brotar aquí, acá y allá desde nuestros hogares. En una nueva generación que busque a Dios, que adore a Dios y que destruya todo tipo de idolatría. Tal como está el hogar, así está la iglesia y así está la sociedad. ¿Qué responsabilidad tenemos delante de Dios? Tal como está el hogar, así está la iglesia. Así está la sociedad y así está nuestro país. Qué triste situación. Muchas familias que están en nuestras iglesias han seguido el camino de la idolatría de este mundo y se han olvidado de la adoración diaria al Dios viviente en sus hogares. Por tanto, la iglesia se ha llenado de mundanalidad, es decir, vive fuera de las normas divinas. El profeta Jeremías dice: entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. ¿Estás aquilatando la responsabilidad que tienes tú? Aquí estas familias que formaban el pueblo de Israel abandonaron a Dios. Y sus hijos vinieron a ser peor que sus padres. Las familias alejadas de Dios tendrán hijos que vivan tras la imaginación de su malvado corazón. Así dice la palabra. Las familias que descuidan o se alejan de la comunión con Dios quedan sumidas en sus propios hábitos destructivos y pecados, y los hijos de estas familias llegan muchas veces a ser peores que sus padres. Por eso tenemos que despertar. Las familias forman las iglesias y las iglesias deben impactar las sociedades y los pueblos y hasta las naciones con el mensaje del reino de Dios. Pero existe un fracaso generalizado en la adoración al Dios viviente en familia. Así que todas estas instituciones serán juzgadas por Dios. La institución de familias va a ser juzgada por Dios si estás descuidando la adoración al Dios vivo. Dice Jeremías 1:16: y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Y que es que yo no he dejado al Señor, yo vengo cada domingo al culto, pero de lunes a sábado ni te acuerdas de Dios. Entonces, te estás alejando de Dios, has dejado a Dios
y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Jeremías 1:16. De hecho, tal negligencia espiritual de la familia equivale a llenar de basura a la iglesia, a la sociedad y al país. Si no nos llenamos de Dios, si no nos llenamos de la palabra de Dios, entonces lo demás nos llenamos de pura basura. Es como uno que se alimenta de una manera no sana, ¿verdad? Ahora está de moda que busquemos los alimentos sanos. Y por los medios de comunicación nos están enseñando los alimentos que no son sanos. Pero si nosotros no nos alimentamos sanamente, si no tenemos a la disposición los alimentos sanos, pues es más fácil ir y comprar una bolsa de papas para entretener a los hijos, para entretener a nuestro estómago, y lo único que estamos metiéndole es basura. Así pasa con las familias. Si no se llenan, si no se alimentan de la palabra de Dios, entonces se están alimentando de basura. Y esa basura la traen a la iglesia. Y esa basura se ve en la sociedad donde vivimos. La Biblia nos dice además que una de las razones principales de este declive moral es que nuestras iglesias están en general desprovistas de hombres que como Josué decidieron guiar a sus familias diariamente en la adoración y servicio al Dios viviente. Veamos el desafío de Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, ¿cómo respondió? Usted se lo sabe de memoria, ¿no? A ver, haga un compromiso. ¿Se lo sabe de memoria? Lo que contestó. A ver, haga un compromiso delante de Dios. Cierre sus ojos y lo va a gritar con todas sus fuerzas. Pero algunos dicen que ya se saben eso. Entonces, constatamos el nivel espiritual en que estamos. Pero los que no se lo sabían, ahorita lo están aprendiendo, ¿no? Lo oyeron. ¿Quieren hacer el compromiso con Dios? ¿Quieres cerrar tus ojos y gritarlo fuerte? A ver, a las 3. 1, 2, 3. Amén. ¿Se oyó? Ahora sí se oyó la voz de los hombres. Pablo dice a los hombres de la iglesia de Corinto que actúen como verdaderos hombres. Velad, estar firmes, portaos varonilmente y esforzaos. En nuestros días, desgraciadamente, la verdadera masculinidad se ha redefinido de manera equivocada. Pero las Escrituras nos enseñan que la iglesia es el factor clave para que muchos hombres se comporten como verdaderos hombres. La iglesia es el lugar clave. Entiéndelo, no es para las mujeres la iglesia, tampoco, bueno, no es solo para las mujeres la iglesia. La iglesia es el lugar donde los hombres, ¿verdad?, tienen la oportunidad de comportarse como verdaderos hombres. La Biblia define al hombre como la cabeza de familia que dirige a la adoración diaria al Dios viviente. Dice Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando la iglesia empieza a ser una iglesia gobernada por hombres verdaderamente espirituales y sujetos a su cabeza, que es Cristo, estos hombres
discipularán a otros hombres y entonces se producirá finalmente una restauración que se propague a todos los hogares, a la iglesia y a la sociedad. O despertamos o seguimos en nuestro letargo. Varones, ¿para qué murió Jesús? Cristo murió para producir gente que le ame y que tenga celo por Él, gente que no viva solamente para ellos mismos, sino como servidores de otros. Los padres deben servir a sus hijos, educándolos en el conocimiento de Dios, pensando que algún día ellos serán padres. Tus hijos tendrán que educar a sus hijos, a sus nietos, que en su momento tendrán que educar a tus bisnietos. ¿Tienes por lo menos esta tarde el deseo de aprender? ¿Es tu deseo la salvación eterna de las almas que están bajo tu techo? Dios está juzgándonos, no solo en nuestros días, sino que Dios también juzgará a las generaciones futuras. Nos vamos al quinto punto, la adoración efectiva en la familia. La adoración en familia incluye a todos los hijos en el hogar, sin importar sus edades. Y lo más importante en nuestros devocionales familiares es la perseverancia. Fíjate bien, que seamos perseverantes, que no digas, lo dejamos para mañana, no, mejor al rato, no, la semana que entra. Bueno, es que esta semana solamente 2 veces nos reunimos. No. Los factores importantes en la adoración familiar es la perseverancia y la flexibilidad. De esta manera, tú como papá o como mamá evitarás la frustración, ¿verdad? Como padres debemos buscar la manera de reunirnos en familia de la mejor forma y en el mejor momento. Todos los miembros de la familia pueden obtener un gran beneficio espiritual, hasta los más pequeñitos. Los más pequeñitos lo obtienen simplemente observando y oyendo. Ellos están aprendiendo cuál es la prioridad en sus vidas, nada más viendo a sus padres. La práctica de la adoración en familia puede transformarse en el instrumento que acerque a los niños a Cristo. Pues tenemos el ejemplo de Timoteo, ¿no? Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Así que es importante en la adoración familiar, en el culto familiar, tener un tiempo de adoración específica, regular, que se ajuste al horario de la familia. Debemos de ser perseverantes, consistentes, flexibles. ¿Qué tenemos que hacer en una reunión familiar? Número 1, adorar a Dios con alabanzas. Ahora hay tantos medios, ¿verdad? Tienes a tu disposición a través del internet tanto que puedes escoger una alabanza para cantarla con tus hijos, con tu esposa. Tenemos que adorar a Dios leyendo las Escrituras. La lectura de las Escrituras debe de ser central en esta reunión familiar. Tú te verás sorprendido de ver que tus hijos se despiertan y ponen mucha atención cuando les enseñas la palabra de Dios. Por eso debes de mantener un estándar alto, porque Dios
Si tienes un estándar alto de la enseñanza para tus hijos, pues a ese estándar vas a llevar a tus hijos. Trabaja duro para que cada lección que les des no la olviden tus hijos. En la familia, otra parte de la adoración es la oración. Siempre oramos en el nombre de Jesús. Oramos dando gracias. Oramos por las necesidades de la familia. Oramos por las necesidades de la iglesia y de la sociedad en general, de los enfermos, todo lo que tú puedas. ¿Cuánto debe de durar nuestra reunión familiar? No mucho, hermano. 15 a 20 minutos es suficiente. En 15 o 20 minutos tú puedes cantar, orar, leer la palabra y enseñar a tus hijos. No quieras transformarte en tu reunión familiar en un predicador famoso. No quieras transformar, no quieres presumirle a tu familia que tú ya sabes mucha teología, que tú ya sabes. No. Tienes que enseñar de una manera simple, entendible para tus hijos, para tu familia. Tu familia no quiere un Spurgeon que les predique 2 horas y que tus niños se te duerman ahí en la mesa. Eso no es lo que quiere tu familia. 15 o 20 minutos son suficientes, ¿o no? Pero lo más importante es que el culto familiar, la adoración en familia debe de ser, fíjate bien, apúntalo, la adoración en familia debe de ser breve, sabrosa, sencilla, clara, tierna y celestial. ¿Lo repito? La adoración en familia debe de ser sabrosa, sencilla, clara, tierna y celestial. Dios ha hecho de tal manera a los niños que en su formación los niños quieren imitar a sus padres. Y vemos a niños pequeños, ¿verdad?, que le dicen a su papá: hoy yo te voy a enseñar, hoy yo te voy a predicar. Antes que los niños se topen con los ataques violentos del mundo, ya están inclinados a escuchar a sus padres de manera particular. Tienes que despertar, papá y mamá. ¿Sabes lo que está pasando en tu hogar? Si has descuidado tu reunión familiar, tu adoración familiar, ¿sabes lo que está pasando? Tus hijos, en silencio, ¿verdad? Tus hijos te están pidiendo a gritos: moldéame, transmíteme lo más precioso que hay en tu corazón. Cuando tú cumples con tu función, tus hijos es más difícil que se adopten a las normas de la sociedad mundana en que vivimos. Cuando los hijos ven a sus padres desvivirse por Dios, padres que constantemente estudian las Escrituras y se acercan a Dios en oración por todo, padres que mantienen un equilibrio adecuado entre el disfrute de un esparcimiento lícito y la búsqueda de cumplir con todo aquello que dé gloria a Dios, se puede esperar que sus hijos lo imiten. Cualquier cosa o persona que tú aprecies, lo apreciarán tus hijos. Eso es una regla. Cualquier cosa que tú aprecies o persona, lo apreciarán tus hijos. Observa el principio que puede extraerse de 1 de Timoteo 4 de 16 y aplicarse a cada padre. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Entonces vamos al punto 6. Ya mero terminamos, hermanos. Aguántenme un poquito, ¿sí? ¿Cuál es entonces la responsabilidad de los padres? Hermanos, los padres son responsables, tanto la madre como el padre, son responsables de ser los pastores de sus hijos en sus hogares. Si no es así, no están siendo sacerdotes porque no están orando ni estudiando la palabra de Dios para la salud de sus propias almas, y mucho menos intercediendo por sus familias regularmente en un lugar privado. Tenemos que entender que la familia, fíjate bien, el hogar, la familia es el seminario teológico de la iglesia. Tú tienes que entender eso, hermano. La familia, el hogar, es el seminario teológico de la iglesia. Y si los niños no reciben buenos principios ahí, pues todo lo demás se pierde, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que aprender esta tarde? Que nuestros hogares deben ser especialmente pequeños seminarios donde se dé a los hijos la instrucción espiritual y donde el director del seminario teológico eres tu papá, eres tu mamá. Solo un discípulo puede hacer a otro discípulo. Si tú como papá o como mamá humildemente te discipulas a la luz de la palabra, ¿estás discipulado? Porque así fue el ministerio de Jesús. Hizo discípulos para que los discípulos hicieran más discípulos. Y esa es la misión que nos encomendó. Vayan por todo el y hagan discípulos, ¿sí? Vayan por todo el mundo, hagan discípulos. Entonces, tú como papá y tú como mamá debes tener un corazón humilde y discipularte a la luz de la palabra de Dios para que generes en tu hijo o en tu hija otro discípulo para Cristo. Un discípulo hace otro discípulo. Pero si tú nunca lees la Biblia, pues ¿cómo quieres? Vamos a entrar ya al final. ¿Cómo podemos concluir? Muchos de nosotros sin duda muchos de nosotros sin duda venimos de familias que no adoraban a Cristo debido al desconocimiento del Evangelio. ¿Cuántos vienen de familias que en esa familia no se adoraba, que desconocían el mensaje del Evangelio? Casi la mayoría, ¿no? Otros han crecido en hogares pseudocristianos en los cuales Cristo solo se menciona los domingos. Y otros vienen de familias que son fieles a Dios, pero que no conocían el valor de la adoración familiar, ni tenían ningún ejemplo bíblico para esto. Pues entonces, hermanos, padres, familias, en esta tarde, es hora de tomar la decisión y de dar un nuevo rumbo a esta generación. A ver, es hora de tomar la decisión y de dar un nuevo rumbo a esta generación. Veamos lo que le dijo el profeta al rey Asa. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Tal vez así está tu hogar. Han pasado muchos días en que tu hogar ha estado sin el verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Y por tanto, sin ley. Es decir, tu familia es un desastre.
y viene la tribulación debido a esta condición, pero dice así el profeta. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor de Israel y le buscaron, Él fue hallado por ellos. Es hora de tomar la decisión. Las familias que adoran a Dios son transformadas, y esas familias pueden transformar las iglesias, la sociedad y los pueblos. Tenemos una promesa por parte de Dios. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.